Amigos de Caracol Radio, bienvenidos al personaje de la semana. Una semana muy intensa, con noticias de la mayor importancia y sin duda que llegó al corazón de la gente, a la sensibilidad del país, todas las preguntas que se hicieron en la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y que hoy queremos abordar en profundidad con invitados muy especiales que hicieron parte de ese equipo que trabajó durante mucho tiempo para poder entregar ese documento que hoy se convierte en yo digo, en una luz de esperanza en lo que pueda ser la verdad y lo que pueda ser el futuro del país, pero que sean nuestras invitadas, en principio, quienes puedan hablar de la importancia de este documento que se ha presentado a la sociedad. Está con nosotros Ana María Ferrer. Ella es comunicadora social, periodista con amplia experiencia en medios de comunicación. Ha sido corresponsal de la FLIP en el departamento del Cesar, donde es oriunda, y miembro del Círculo de Periodistas de Valledupar, de la Junta Directiva, y que estuvo precisamente en este proceso, no solo en el Cesar y la Guajira, sino en toda la región. Ana María, gracias por estar desde tu tierra aquí en este programa especial de Caracol Radio. Bienvenida. Muchas gracias, Martín, y bueno, un saludo muy especial a toda la audiencia y gracias por darnos este espacio para seguir multiplicando las voces de la verdad que desde la Comisión entregamos al país en ese informe final de la verdad. Audes Jiménez, a quien conozco también hace mucho tiempo, lideresa social, defensora de los derechos de la mujer, docente académica en varias universidades, investigadora, también hizo parte de este equipo y ella nos va a contar ahorita la zona donde estuvo acompañando. Ella además fue reconocida por su trabajo social como una innovadora internacional a través de un premio que se conoce como Ashoka, que ella ahorita nos va a contar. Audes, bienvenida también, personaje de la semana de Caracol Radio. Muchísimas gracias, Martín, por esta invitación. Un saludo muy especial a toda la audiencia y a mi compañera, a mi colega Ana María, aquí presente. Más adelante también vamos a tener otras personas invitadas en este diálogo. Pues yo lo primero que quiero es esta conversación, que ustedes nos puedan contar la importancia del trabajo que se hizo y lo que se ha presentado a la sociedad, el significado que tiene. Yo quisiera, bueno, de pronto que Ana María nos pueda hacer en principio porque ahorita me contaba que fue mucha gente en el Caribe colombiano que ustedes entrevistaron, que escucharon, es la palabra. Sí, así es. Mire, el mandato de la Comisión de la Verdad es como una entidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición, que se creó en el marco del acuerdo firmado entre el gobierno nacional y la guerrilla de la FARC. Nos dio la posibilidad de tener 3 entidades nuevas del Estado, 3 entidades constitucionales, 2 extrajudiciales, una de ellas es la Comisión de la Verdad, la otra es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, y la judicial, que es la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Nosotros pudimos, como entidad extrajudicial, cumplir con nuestro mandato de tener una escucha plural, y en el país escuchamos a 27,000 personas, 27,000 testimonios, y de esos 2,300 fueron en el Caribe colombiano. Y la experiencia de escuchar esas voces silenciadas en su mayoría, voces que no se atrevían por miedo, por temor aún, de contar lo que les pasó en el marco del conflicto armado, fue una experiencia demasiado dura, pero también demasiado enriquecedora para poder nosotros construir un mejor relato de la dinámica de la violencia en el Caribe. Por ello, la importancia, y hoy quiero agradecer inmensamente a la generosidad de todas esas personas que se acercaron a la comisión, aún con dudas, aún con incertidumbre, aún preguntando, y la verdad, ¿para qué? ¿Para qué nos sirve esto? Pero llegaron y nos dejaron sus dolores, sus tristezas, sus esperanzas, pero sobre todo sus sueños de poder tener un mejor territorio. Eso lo logramos con un equipo maravilloso en todo el Caribe, con 5 casas de la verdad que estuvimos en Sincelejo, en Montería, en Barranquilla, en Santa Marta y en Valledupar. Y fue gracias a ello que pudimos cumplir con ese espacio, con esa etapa de escucha plural que nos ayudó. Yo creo, mire, yo me atrevería a decir, Martín, y Audes me lo corroborará, lo podrá reconfirmar ahora, que pudimos tener voces de todos los sectores, no solamente de las víctimas, que son la centralidad de la fuerza, sino también
de responsables, de los actores armados de grupos tanto ilegales como legales, de empresarios, de políticos, de profesores, sindicalistas, de periodistas. Yo creo que no se nos quedó nadie por fuera. Pudimos hacer procesos muy interesantes con un enfoque diferencial, con pueblos étnicos, con mujeres, con comunidad LGBTIQ+, con jóvenes. Mire, yo creo que la experiencia en realidad para nosotras como miembros de este equipo aquí en el Caribe de la Comisión de la Verdad es una experiencia de vida y es también un reto que nos deja la comisión a nivel profesional para continuar llevando esta bandera de poder construir con este pequeño aporte de la verdad, poder construir caminos que apunten hacia la reconciliación y hacia la convivencia. Bueno, Aude Jiménez, ¿qué sentiste cuando ya al final ves ese gran evento donde se presenta el documento y donde por fin parece que la sociedad hiciera un alto, parara y hiciera como porque lo vimos en los medios de comunicación, como un reconocimiento de, ¿y qué estaba pasando? Un poco eso. Yo quisiera que desde lo personal nos dijeras también esa importancia de ese momento que se vivió. Bueno, mira, Martín, te quiero decir que fue un movimiento sumamente emocionante. Creo que, como decimos acá, el corazón se me quería salir del pecho porque se estaba presentando algo maravilloso en el país, no solamente en ese espacio en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, donde había más de 1.600 personas reunidas precisamente para recibir ese mensaje tan importante, ese informe elaborado en el marco de estos 3 años y 7 meses de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, sino que en muchos territorios del país la gente se autoconvocó en unos escenarios para escuchar el informe de manera colectiva. Y te cuento lo que pasó en uno de los puntos de Barranquilla. Barranquilla tuvo 4 puntos que además contarte que muchos de esos puntos estuvieron dinamizados por la generación B+, que es una estrategia que la Comisión tiene a nivel nacional con los jóvenes. Y el punto en el que estaba yo era el punto de la Universidad Reformada, y en ese punto habíamos alrededor de unas 130 personas, y te digo que cada momento de aplauso que se daba en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán por los mensajes que estaba presentando el padre de Ruth, era también un momento de emoción acá. La gente aplaudía en ese escenario, se sentía realmente conmocionada, y yo también. Y al final pudimos hacer también un acto como de cierre del momento con una canción divina de esperanza en relación con este tema, y te digo que fue maravilloso. Yo creo que este momento, que además tú y yo, que hace rato, como decía, nos conocemos y que hemos sido parte de esta apuesta también durante décadas, aunque somos muy jóvenes, realmente fue un clímax, fue maravilloso. Un momento desde el punto de vista, digamos, muy emotivo, con mucha profundidad, y además las palabras emitidas por el presidente de la comisión fueron muy conmovedoras en un momento en el que el país también, digamos, está muy sensible, y yo diría que esas palabras llegaron justamente cuando se necesitaban. Las palabras cuando las necesitaba el país. Ahorita vamos a detenernos un poco en esas palabras. Ana María, yo quisiera que le explicáramos también a los oyentes, porque la gente está buscando el documento, lo busca en internet. Es un documento de 896 páginas, denso, pero expliquémosle a las personas porque en qué consiste este informe, porque entiendo que luego vienen otros informes, ¿no? No, es un solo informe, Víctor. Yo quiero aclarar eso, y es que es el informe final de la verdad, que está compuesto por un conjunto de volúmenes que tienen varios abordajes, y yo me voy a permitir a decirle cuál es el contenido del informe. Vamos a imprimir muy pocos ejemplares de este informe porque es muy voluminoso. No son 800 páginas, no. Son 11 informes y cada informe tiene cerca de 800 páginas. Entonces usted multiplique eso por 11. Pero vamos a tener una gran plataforma digital donde todas las personas, donde adultos mayores, jóvenes, niños,
en el campo, en la ciudad, puedan mirar desde sus teléfonos celulares. Hoy todo el mundo tiene una cuenta de Facebook en su celular. Mi mamá, que ya es una señora mayor, tiene su cuenta de Facebook y ella le cree más a Facebook que a mí. Entonces yo creo, eso para mí es un indicador de que la gente puede ver a través de las diferentes plataformas los videos, las historias, las canciones, los videojuegos para los niños. O sea, que conozcan la profundidad y el tamaño del impacto del conflicto armado en la vida de todos los colombianos y las colombianas. Este informe tiene 11 capítulos que son, yo se los voy a decir uno por uno. Mire, primero hay un volumen que se llama No es un mal menor, donde aborda todo el tema de niñas, niños, adolescentes. Cuando los pájaros no cantaban, es otro volumen, que es un volumen testimonial con voces de muchas regiones del país. Mi cuerpo es la verdad, que son las experiencias de las mujeres y de personas LGBTIQ+, que va el tercer informe. El cuarto volumen es La Colombia fuera de Colombia, las verdades del exilio. El quinto volumen es Colombia adentro. Es donde está, y es el que le recomiendo, Martín, para que se lea primero, es donde está la narrativa caribe, la narrativa territorial. Es una colección de relatos de todo el país. El sexto volumen se llama Sufrir la guerra y rehacer la vida. Son los impactos y los afrontamientos y las resistencias. O sea, la gente ha sido muy fuerte y muy valiente. El séptimo volumen es el volumen étnico, con todo el abordaje de las comunidades étnicas, pueblos indígenas, afro y pueblos rojos. El octavo volumen es No matarás, que es un relato histórico del conflicto armado. El noveno volumen, Hasta la guerra tiene límites, habla sobre las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario, y también habla de las responsabilidades colectivas. Y el décimo volumen, que es como también otro de los que les recomiendo para leerse así, pero rapidito para que pueda entender para dónde vamos, son los hallazgos y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Y el 11 volumen o capítulo es una convocatoria a la paz grande. Es la declaración que ayer el padre Francisco de Ruz, nuestro presidente en la comisión, le leyó al país. Es la declaración del informe final de la Comisión de la Verdad. Ese conjunto de volúmenes conforman el informe final de la verdad. Solamente que hasta ahora estamos subiéndolo, porque la plataforma ayer se nos congestionó de tal manera, porque todo el mundo quería leerlo. Y eso, mire, ayer yo creo que el país entero se conmocionó, como lo decía Aude, fue muy emotivo. Miren, en todas las partes había lágrimas, había esperanza, había dolor, porque las palabras del padre nos hicieron estremecer. Logramos que la gente se interpelara y se preguntara, ¿y dónde estaba yo cuando ocurrían las masacres? ¿Y dónde estábamos? Yo creo que ese mensaje de llamarnos a una autocrítica como colombianos y colombianos se logró ayer con esas palabras de nuestro presidente. Y esos 11 volúmenes están en la página web de la comisión, que es www.comisiondelaverdad.com. Ahí podemos irlos descargando, leyéndolos poco a poco, mirando los soportes, los videos. Es una invitación que le hacemos, que tenemos informe para leer de aquí a 5 años, para poderlo digerir, entender, analizar, discutir, que sea tema en la familia, en los colegios, bueno, y los medios de comunicación, que tienen una gran responsabilidad para la discusión. Yo creo que ese es como el resumen en general de lo que contiene el informe. Bueno, Audis, precisamente lo que decía Ana María, las reflexiones que nos dejó el padre cuando hablaba, pues uno decía, me está hablando a mí, porque él, entre otras cosas, nos hace esa pregunta, ¿y dónde estábamos? O sea, seguían los campeonatos de fútbol, seguían los reinados de belleza, mientras el país se desangraba y pasaba lo que nos pasaba. Y entonces y él hacía la pregunta, ¿qué nos pasó? Ustedes que han estado, que han hablado con la gente, que han tenido tiempo para pensar mucho, yo quiero hacerle esa pregunta a ustedes también, ¿qué nos pasó? O sea, ¿qué pasaba en el país frente a ese estilo Shakira, ciega, sordo, mudo, que parece que todo el mundo estaba viviendo? Martín, lo que nos pasó en el marco de este conflicto armado, y es parte de las reflexiones que se han tenido, fue en muy buena parte una exacerbación de una violencia o de unas lógicas de relacionamiento que se han fundamentado en la violencia, en la negación,
en la exclusión, ¿verdad? Y que, digamos, se hicieron muy presentes, se profundizaron más en el marco de este conflicto armado. Uno de los temas que nos preguntaban, por decir algo, ¿qué nos pasó en estas décadas donde se cometieron tantos errores? Por poner un ejemplo, con una población como la población de mujeres y la población LGTBIQ+. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué estamos hablando de hechos desgarradores, de hechos devastadores contra las mujeres y contra esta población? Pues lo primero es que toda la comprensión que se va haciendo frente a los relatos que se escucharon, a los testimonios que se escucharon, es que venimos de esa lógica, de una lógica colonial, fundamentada en la supremacía o en que hay unos seres que son superiores y otros seres que son inferiores. Y ahí volvemos nuevamente a un tema que precisamente también fue motivo de debates durante estos últimos meses, y es el tema de, por un lado, la permanencia del racismo, de un racismo en nuestra sociedad, un racismo que se ha naturalizado, un racismo que hace parte de los criterios de intervención que tienen las dirigentes a nivel de políticas públicas, y que por ende ha mantenido a unas poblaciones de mujeres, pero también a unas poblaciones de hombres y de población LGTBIQ+, a un lado o en un escalón más abajo. Entonces aquí vemos cómo se exacerba lo que hemos denominado un patriarcado, cómo se exacerba el racismo, cómo hay una fobia, en cierta manera, hacia el campesinado, que no se expresa, digamos, abiertamente, a veces oralmente, pero que sí se expresa en las actuaciones que tenemos. Entonces, ahí además de eso, hay otro elemento, y es lo que pasó inicialmente. Pareciera que solamente le estaba pasando a los que están más lejos, a los que estaban en el campo aparentemente, pero lo que ha demostrado digamos, todos estos análisis, estas investigaciones que se han hecho, es que aquí, ya lo decía el padre también, se presentó un entramado de relacionamiento en este conflicto armado, donde ilógicamente diferentes sectores y actores estaban de alguna u otra manera manteniendo, digamos, las condiciones que permitían que se dieran este tipo de violaciones a los derechos humanos o de comportamientos inhumanos que se estaban desarrollando. O sea, ahí llegamos a un punto, uno pudiera decir, y también es parte de los análisis que se han hecho, de deshumanización, no solamente deshumanización por parte de estos actores legales o ilegales que tenían las armas y cometían esos hechos violentos, sino de deshumanización por toda una sociedad, donde empezaste a mirar desde una óptica diferente al otro o a la otra, y eso te llevó a que lleguemos, estamos todavía, no podemos decir que ya hemos salido, en este momento estamos reflexionando sobre eso que nos pasó, el cómo nosotros y nosotras, cómo esta sociedad debe de recuperar toda esa apuesta humanizadora, o sea, cómo realmente nos tratamos como seres humanos, y el tratarnos como seres humanos y seres humanos en relación con nuestro entorno implica también el valorar la vida, porque nos perdimos en ese momento. O sea, digamos que esto que predicábamos inclusive desde escenarios de fe, desde comunidades de fe, sobre el respeto por la vida, también digamos, se maltrató, se dañó, porque quedó muy poco respeto por la vida. Inclusive ese respeto por la vida se ve en cómo también a través de los mismos medios de comunicación, a través de la noticia, ya en los últimos tiempos estábamos presentando los asesinatos que se estaban dando. O sea, como si realmente estuviera muriendo cualquiera, no un ser humano, y llegamos a un punto de insensibilización frente a este tema, de habituarnos a una violencia diaria que hace que difícilmente tú no puedas pensar en una forma diferente de solucionar los conflictos que se presentan, que siempre se van a presentar conflictos en todas las sociedades, a menos que sea a través de la violencia. Entonces, realmente
nos violentamos, nos deshumanizamos, pero además de eso nos dañamos tanto nosotros mismos porque no solo se deshumaniza al que tú atacas, sino que el que ataca también se deshumaniza. Bueno, importante esta reflexión que estamos realizando hoy con nuestros invitados en este diálogo. Yo quiero también destacar que quienes hoy nos acompañan, los escogimos también porque hacen parte de ese equipo humano que se recorrió el país, y en este caso ellos recorrieron nuestro Caribe colombiano, escuchando a la gente. Y ahorita nos van a contar un poco cómo era su trabajo y también cómo les impactó la vida, porque es que esto también genera ese tipo de impactos en la vida de cada uno de los que participaron. Y además es una invitación también, amigos de Caracol Radio, como bien decía Ana María hace un momento, para que busquemos los documentos. Bueno, fíjense que ella nos recomendaba por dónde empezar a leer, que es un tema interesante, unos documentos tan densos y te van llegando poco a poco por diferentes vías, pero la importancia de que no quede solamente un documento en un sitio, sino que nos podamos apropiar de ellos y nos podamos apropiar para que nunca más nos suceda como sociedad lo que vivimos durante tantas décadas. Vamos a una breve pausa y al regreso, ellas además, ellas y también nuestro invitado que acaba de llegar, Eduardo Porras, a quien ahorita lo vamos a presentar, nos van a contar su experiencia, su vivencia en torno a este proceso y también sus aprendizajes. Este es el personaje de la semana de Caracol Radio en la reflexión que hoy nos propone este grupo humano sobre la verdad y sobre el camino que debemos vivir como sociedad para reencontrarnos, para además perdonarnos y además que viva la vida y que viva el respeto del ser humano. Ya regresamos aquí en el personaje de la semana de Caracol Radio. Y regresamos al personaje de la semana de Caracol Radio. Aprovecho para saludar enseguida a Eduardo Porras. Él también es miembro de este equipo de investigadores, es abogado, magíster en historia y fue el coordinador del área de Sucre, Montes de María, de la Comisión de la Verdad y de un equipo de investigación que ahora él nos va a contar. Eduardo, bienvenido también a este diálogo que tenemos aquí, donde ustedes pues gentilmente nos van a acompañar a entender un poco toda esta realidad, estos documentos y el reto que tenemos como sociedad. Bienvenido a Caracol Radio. Gracias, Martín, a usted por la invitación, a Caracol Radio, por supuesto, y a mis compañeras Saudes y Ana María, a quienes les mando un gran abrazo. Usted también, por supuesto. Empiezo con Eduardo, aprovechando que estás ahora. ¿Cómo era el trabajo de ustedes? Yo quiero que tú nos cuentes qué fue lo que hiciste en una zona tan fuerte. Yo, una de las experiencias de mi vida que más recuerdo es un día que llegué a la zona de Montes de María y me invitaron un café para ir a escuchar los testimonios de las personas que me contaban lo que había sucedido y cómo unos individuos habían llegado con una motosierra y durante varias horas habían asesinado en la cancha de esa pequeña población a mucha gente. Y yo me sentaba en medio de ese silencio y decía, un poco la pregunta que hoy nos estamos haciendo, o sea, ¿dónde estaba yo y cómo yo, eso a mí, cómo yo no me di cuenta y cómo yo como periodista y como persona no reaccioné frente a esa realidad? Una cosa es contarla aquí sentado en un estudio y otra cosa es estar allá en la zona, donde ustedes estuvieron, Eduardo, ¿cierto? Sí, en toda esta región de los Montes de María, de Sucre y de Bolívar. También nuestra oficina cubría todo el sector indígena CENU del departamento de Córdoba, donde también ocurrieron cosas muy lamentables, por supuesto. No, allá hay como dos cosas que yo diría. Lo primero es que los equipos tenían en todas las territoriales del Caribe, tenían ya una experiencia previa en investigación del conflicto armado. De todas formas, el reto que se nos proponía era un reto bien grande, porque la prioridad eran las fuentes primarias, es decir, los testimonios de las personas. No era un trabajo con fuentes secundarias, pero partimos
de esa precomprensión que teníamos del conflicto armado. Allí fuimos armando las hipótesis de trabajo y fuimos consultando, porque uno de los elementos centrales del trabajo, de la metodología de la Comisión de la Verdad, era la participación de las víctimas y la centralidad de las víctimas. Y de manera participativa fuimos poniendo en discusión esas hipótesis iniciales, y a partir de esa construcción colectiva se trazaron las rutas de investigación aplicando la metodología de la investigación, que entre otras cosas fue también construida participativamente. Estuvo allí en la página web de la comisión durante mucho tiempo y recibimos muchos aportes, y a partir de eso empezó la escucha de muchas cosas que ya sabíamos, que ya conocíamos, pero que siempre será doloroso volver a escuchar, que rompen el alma, hechos que son tosudos, que nos confrontan con preguntas como esa que tú decías hace algún momento, de dónde estaba yo en ese momento. Y también empezamos a escuchar cosas nuevas, cosas diferentes. Había víctimas que no habían hablado, como por ejemplo las víctimas de las FARC. En el pasado, pues, personalmente yo estuve al frente también del equipo territorial de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, de la CNRR. Hemos escuchado a las víctimas del paramilitarismo, ahora empezamos a escuchar a las víctimas de las FARC, y a partir de toda esa escucha fuimos recogiendo la información, sistematizándola y, por supuesto, llegando allí a las conclusiones a las que llegó la comisión en el día de ayer, produciendo los insumos. Y paralelo a eso, pues íbamos también desarrollando un carril alterno, que era el del diálogo social, donde logramos poner allí en discusión otras cosas, también desde la escucha, pero bueno, fue un trabajo muy, muy doloroso, muy fuerte para nosotros, para nuestras familias, sobre todo que llegó la pandemia y nos encerramos un tiempo en las casas, pero también un trabajo que, como siempre lo digo, que cada día nos hacía sentir más humanos y aportándole mucho al país y a la región, por supuesto. Sí. Ana María, precisamente, y ahora quiero que a cada uno hacerle esta pregunta. Ana María, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿Qué fue lo que más llegó a tu alma y te generó también ese proceso de crecimiento personal de encontrarse con las víctimas y escucharlas? Bueno, yo creo que es muy difícil decir como lo que impactó en mi vida la Comisión de la Verdad de este trabajo. Pues yo creo que ha sido una gran experiencia, una dura y bonita experiencia, pero lo que más me impactó, y yo que soy periodista, que creía que lo había escuchado todo, pero me di cuenta que no sabía ni siquiera una cuarta parte de lo que había pasado. A mí me impacta mucho todavía, y tengo todavía capacidad de asombro, que uno cree que la pierde, pero no. La crueldad de la guerra, la crueldad de los actores armados, estar en espacios de escucha con miembros de cualquier grupo, de la Autodefensa Unida de Colombia, la SAUC, escuchar esos relatos de cómo ellos hacían esas masacres, de cómo llegaban a las poblaciones, de cómo sacaban a las personas, de cómo le quitaban la vida a muchas personas, a mujeres, a jóvenes, a campesinos y campesinas, solamente por cumplir órdenes de algunas personas interesadas en sacarlos de la tierra. Yo creo que ahí esa degradación del ser humano a mí todavía termina por conmoverme mucho, por dolerme mucho. Ver el sufrimiento de las madres, pedir por lo menos que las ayuden a cerrar esa herida que mantienen abierta porque no han encontrado sus hijos, o porque los señalaron de ser miembros de las guerrillas y presentarlos como bajas en combates, que piden que le limpien sus nombres. Mire, esos son relatos desgarradores que lo dejan a uno con el alma partida, con el corazón roto. Escuchar todos los relatos, yo creo que uno no tiene la dimensión, y muchos colombianos y colombianas no tienen la dimensión de lo que ha pasado en el país. Nosotros que ya tuvimos esta oportunidad de estar en la Comisión de la Verdad, que hoy sabemos y entendemos mucho más la complejidad del conflicto, las dinámicas, los entramados, las alianzas que han existido para avivar esa llama del conflicto y que persista. Parece como es un ciclo, un círculo que no se rompe, la violencia, y que cada día se ve mucho más potenciada
Yo creo que el día que todos conozcan y puedan leer el informe y se den cuenta de todo esto tan horroroso que ha pasado, también sentirán lo mismo que nosotros. Es la crueldad en su máxima expresión. A mí me conmovió mucho, mucho escuchar a una persona mayor, a un señor ya de 85 años que me dijo un día aquí en Valledupar, en una entrevista colectiva con familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, y me dijo, me voy a morir y no voy a poder encontrar a mi hijo, porque a mi hijo me lo mataron y lo enterraron en un cementerio como un guerrillero, y mi hijo no era guerrillero, y morirme con este dolor no me va a hacer descansar en la eternidad, no me va a dejar descansar en la eternidad. Yo creo que son cosas que a uno le llegan al alma, que le transforman, y por eso yo creo que uno se convierte, y yo seguiré hasta el final de mis días siendo una mujer que trabajará por la consecución de la paz, por la reconciliación, por la convivencia, movida desde esa experiencia tan importante pero tan dura en la Comisión de la Verdad. Han dicho tus colegas de trabajo en Audis una experiencia dolorosa, una experiencia fuerte, una experiencia incluso, decía Eduardo, donde incluso hasta la familia perdió un poco de ustedes, porque en lo personal también pusieron más allá en una realidad que me imagino yo los iba envolviendo y cada vez era más grande. Sí, totalmente, sí. Miren, eso es algo que uno perdía todo, o sea, pasar por todo el Caribe, dejando los hijos, al esposo, a la esposa, o sea, aquí todos dimos más de lo humanamente posible. Hoy estamos agobiados, cansados, pero Audis, que también tuvo esa experiencia en una zona bastante dura, también nos puede complementar. Así es, gracias. Bueno, ahorita que los escuchaba nuevamente, cada vez que escucho, digamos, lo que ha sido esta experiencia para nosotros y nosotras en este espacio o en este proceso de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, nuevamente vuelves como a rebobinar todo. Y mira, yo creo que yo durante mucho tiempo, como defensora de derechos humanos, tenía una posición frente a cómo debía darse todo este proceso de construcción de paz, cómo se debería tener en cuenta a las víctimas en toda esta apuesta para restaurarles sus derechos. Y creo que el llegar a la comisión me hizo pasar de esa parte discursiva, política, a esa parte de la piel, a esa parte de la emoción misma, ya sea positiva, ya sea negativa, frente a todo lo que está ocurriendo. Y voy a darme cuenta, por ejemplo, cuando uno, y tú lo decías ahorita, está desde otro lugar, como tomando la voz del otro para pedir reivindicaciones, no se da cuenta hasta dónde ese otro o esa otra tiene una vida que el conflicto le transformó totalmente. Y de pronto lo que tú estás pidiendo para ellos ni siquiera es una décima parte de realmente de lo que estarían necesitando. Inclusive si es de lo material pudiera ser mucho menos. Pero encontrar, digamos, mujeres devastadas, hombres devastados y con una sensación frente a la vida en la que te decían, yo lo único que quiero saber es esto. ¿Por qué sucedió? No me interesa que me den absolutamente nada. Quiero saber por qué nos cambiaron la vida a la familia, por qué le cambiaron la vida a la comunidad. Eso te lleva a tener una mirada diferente de cómo es que piensas tú reconstruir este país. Eso fue por el lado de las víctimas. Digamos que llegó momentos en que sentía mucha impotencia, pero a donde más me preguntaba, no solo hasta dónde llega nuestra indiferencia, sino a veces hasta dónde llega nuestra prepotencia de creer que tenemos la verdad y que cogemos las banderas de los demás sin haberles pedido permiso y sin haber realmente indagado hasta dónde es que están dispuestos a transformar o a seguir con una vida que les genere tranquilidad.
Y el otro momento que te digo que fue para mí fundamental en mi forma de hacer las cosas y de pensar todo este tema frente al tema de la paz fue una vivencia que tuve con un grupo de paramilitares. Y fue un jueves y viernes santo, de esas locuras como la que estaba diciendo Ana María, porque no solamente estábamos trabajando más de las 8 horas diarias en las noches, en las madrugadas. Yo creo que Eduardo solo dormía 2 y 3 horas por noche, sino que jueves santo y viernes santo era la disponibilidad que tenían ellos para ir a un lugar, que ahorita te voy a contar, por el Canal del Dique. Queríamos saber exactamente puntos donde ellos tiraban los cadáveres de las personas que asesinaban. Y resulta que uno de ellos ya iba siendo muy de noche y uno de ellos dice, por favor, no nos vayamos a regresar. Yo quiero llegar a la Loma del Muerto. La Loma del Muerto es un lugar en el Canal del Dique donde depositaron muchos cadáveres. Yo quiero llegar a la Loma del Muerto. O sea, tengo una necesidad de llegar ahí. Quiero decirte que hasta ese momento, aunque ya venía dialogando con un grupo de ellos, yo tenía mi piel, no decía, es que este ser que tengo al frente es un ser, Dios, que ha asesinado tanto y con tanta vehemencia, y entonces tú tiendes a relacionarte, pero no estás totalmente abierta. Bueno, cuando llegamos a la Loma del Muerto, que ya van siendo casi las 6 de la tarde, y eso estaba muy oscuro, el tipo dice, aquí yo tiré a más de 60 cadáveres, pero hay algo que me retumba todos los días, no me deja dormir, tengo pesadillas, y es que yo traje a un abogado y en el momento en que lo iba a asesinar, que él estaba arrodillado, el abogado me suplicaba y me decía, oye, mañana se gradúa mi hija, por favor, no me mates hoy. Dame la oportunidad de ir al grado de mi hija y yo vengo mañana a que me mates. Y dice, y yo lo maté. Pero la voz de ese abogado, yo lo tengo. Y una vez termina de decir eso, el tipo se desvanece por completo y empieza a llorar, pero de una manera desgarradora. Entonces tú dices, realmente en estos procesos que estamos desarrollando, si, te preguntas si es posible que estos responsables realmente puedan arrepentirse, y hoy sí lo creo. Hoy lo creo, hoy puedo relacionarme de una forma diferente con ellos porque creo que esa vivencia que tuvimos nos da la oportunidad de decir, se deshumanizaron totalmente, ellos lo reconocen, se deshumanizaron totalmente, pero están en una apuesta, no digamos que todos, pero algunos de ellos están en una apuesta y creo que en esta apuesta por construir este país necesitamos reconocer eso, que todos nos perdimos, claro, pero que podemos encontrar. Impresionante estos testimonios que generosamente nuestros invitados están compartiendo. Y yo quisiera, Eduardo, vamos a pensar cuál puede ser el hilo o el camino o la ruta que nos permita reencontrarnos como sociedad, que podamos ser un solo país. Y ustedes que estuvieron allí, que escucharon tantos testimonios y que han, por supuesto, construido este documento, ¿qué nos pueden decir? Porque es que eso es hoy lo que todos queremos saber como colombianos. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde seguimos este camino, Eduardo? Pues yo creo que, bueno, un poco como retomando eso que decían Audes y Ana María brevemente antes de responder esa pregunta tan importante, yo creo que los impactos fueron impactos negativos, por supuesto, pero también impactos muy positivos. Y creo que hay una esperanza finalmente que tiene que ver con eso que estás preguntando casualmente, ¿no? ¿Cuál es la esperanza para la reconciliación? Y yo creo que la comisión tiene unas recomendaciones en este documento que salió ayer, muy importante, un documento de 896 páginas, en donde primero hay el abordaje allí de 12 grandes hallazgos,
y después plantea unas recomendaciones de política pública que le apuntan justamente a transformaciones en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Parte de lo que a mí me impactó positivamente era poder ver cómo se humanizaban los responsables y poder ver también cómo los humanizaban las víctimas. Aquí, sobre todo las víctimas más pobres de la sociedad, ¿no? Las más vulnerables, los campesinos y campesinas, el pueblo negro, raizal, afrocolombiano y palenquero, los pueblos indígenas, que generosamente le están dando una oportunidad a la reconciliación frente a estos responsables. Uno de ellos me decía, un excomandante de la FARC me decía, hay dos cosas de las que yo no me arrepentiré nunca en mi vida. La primera, haber entrado a la guerra, y la segunda, haber salido de la guerra. Así, un poco como ¿dónde está? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer por esta sociedad? Es equivocaron el camino. Recordemos aquel bello libro escrito por Alonso Sánchez Baute, Líbranos del bien, porque todos creyeron que ir a la guerra era como lo mejor que podían hacer por la sociedad colombiana y por la sociedad del Caribe colombiano, pero indiscutiblemente esa no era la vía. Yo creo que hay unas recomendaciones muy importantes, como esto de apostarle a la paz grande que hablaba Pacho de Rú, no es la paz chica esa que se firmó en La Habana, que era muy importante para desmovilizar los espíritus y las armas, pero también cómo se construye paz, ¿no? Esta paz grande que necesita un consenso político, y es allí donde necesitamos ahora ver esa generosidad. Yo creo que en los últimos días hemos estado viendo, hoy se reunieron dos contradictores políticos, bueno, en días pasados también, contradictores políticos que han venido diciéndose cosas en los últimos años, y hoy están abriéndole el espacio al diálogo y a buscar acuerdos sobre mínimos, ¿no? Sin que eso signifique que piensen igual, no siguen pensando diferente, pero esos consensos políticos sobre las transformaciones necesarias para superar esos factores de persistencia y sobre todo dice John Paul Lederer, que este gran gurú de la construcción de paz, necesitamos empezar a oír por los oídos y no por los ojos. Es que vemos al otro, vemos al contradictor, vemos al enemigo y enseguida es como si tuviéramos un muro en los oídos, ¿no? Y por el solo hecho de verlos, nos negamos a escucharlo. Entonces yo creo que lo principal es la gran escucha, y Martín, aprender de las víctimas que generosamente le han dado una esperanza a la reconciliación. Reconocer a las víctimas en su dolor, ha venido diciendo también la comisión y lo recalca en estas recomendaciones de política pública. Reconocerles en su dolor, que es lo que estos responsables de antiguos integrantes de la fuerza pública, del paramilitarismo, de la guerrilla, han venido haciendo, reconocerles en su dolor, abrir esa posibilidad al reconocimiento de la dignidad humana de las víctimas. Y sobre todo tener en cuenta que en el acuerdo de La Habana, en esa paz chica, como dice Pacho de Rú, están los elementos para profundizar la equidad, la justicia y sobre todo la democracia, una democracia en donde la competencia política sea equilibrada y en donde sea posible separar las armas de la política de una manera definitiva, porque la negación de la democracia es la violencia. Bueno, me quedan ya 2 minutos finales, y yo quería decirte, Ana María, hay un dato que me llamó mucho la atención. Tú decías, no solo leer los documentos, entrar, hay videojuegos, y decías un dato interesante, acercar a los niños y los jóvenes al documento. Y yo ahí me quiero centrar al final, la importancia de las nuevas generaciones frente a este trabajo que ustedes han hecho. ¿Qué le plantean ustedes a los padres y a los niños y jóvenes frente al documento? Bueno, lo importante es que como familia nos sumemos alrededor del informe final de la verdad, porque es que en la familia es donde se construye, pues, es el núcleo de la sociedad, ¿no? Pero también yo creo que los colegios tienen un papel muy importante. Y en nuestra red aliada en el Caribe hay colegios, hay instituciones educativas, hay universidades, porque es que la clave está en la juventud. O sea, ¿quiénes van a
a llevar el control de este país en las próximas décadas. Los jóvenes que hoy se están formando, los niños que están en bachillerato, los que están llegando a la primaria. O sea, no deben ser indiferentes, porque lo que nos mató a nosotros en el pasado fue la indiferencia. ¿Dónde estábamos cuando ocurría eso? Indiferentes, mirando para otro lado. Hoy yo creo que debemos poner a mirar a todos, a los jóvenes, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a mirar hacia el mismo lado, a reconocer que tienen una historia como país y que deben hacer lo posible para que no se repita. Y ahí tienen un papel grandísimo los colegios, los padres de familia, claro está, pero también en los colegios no sé cómo hacer para que haya alguna cátedra, alguna clase que sea sobre conflicto armado. Y eso yo creo que ayudaría mucho a que esto pueda mantenerse y recobrar de pronto la cátedra de historia que en algún momento se quitó de los currículos escolares. Yo creo que eso podría ser y será alguna de las recomendaciones para implementar. Que vuelva la historia y que la historia se conozca para que no se repita. Bueno, queríamos en este espacio limitado de tiempo tener a estos personajes. Cuando estaba buscando, qué bueno encontrarme, como decíamos, a Aude Jiménez, amiga de hace muchísimo, muchísimo tiempo, a la colega de la universidad, Ana María, y también al investigador Eduardo Porras. Mire, seres humanos que dieron mucho de su tiempo, oyentes de Caracol, que dieron esfuerzos, que sacrificaron su familia, que sacrificaron festivos, y que hoy yo digo, me pongo en los zapatos de ellos, yo digo, Dios mío, ¿y ahora cómo vamos a hacer con ellos para agradecerles? Porque además llevan un peso enorme encima de todo lo que han escuchado, de todo lo que han vivido, y que también a ellos como personas hay que agradecerles que hoy por lo menos tenemos una ruta de encuentro y de esperanza, porque mucha gente que habló con ellos, con todos estos investigadores, tiene la esperanza de que su voz sea escuchada. Gracias, Audes, por ese servicio a Colombia. Gracias. Muchas gracias, y muchas gracias a ti, Martín, pero también muchas gracias a todas las personas que nos permitieron con sus testimonios poder adentrarnos en estos relatos. Y yo quería decirte algo último, Martín. Este no es un problema solamente del sector rural. Las ciudades también vivieron unas dinámicas propias al conflicto armado y necesariamente la ciudad debe movilizarse alrededor de la solución a esta problemática. Ana María, gracias. No, muchas gracias, Martín, y muchas gracias a Caracol Radio por ser tan generoso con el espacio y gracias a toda la audiencia por escuchar esta voz. Eduardo, gracias. Muchas gracias, Martín, y yo creo que seguir construyendo y los medios de comunicación están jugando y van a jugar un papel determinante en este proceso de construcción de sociedad. Yo creo que si el deseo es agradecernos, seguir haciendo eso que estás haciendo hoy es la mejor manera de hacerlo. Un abrazo para ti y para los oyentes y para Audes y Ana María. Y a los oyentes de Caracol Radio por su generosidad, por prestar oído a este diálogo que es un diálogo de esperanza por el país. Los dejamos con la mejor programación, la de Caracol Radio.